Como ya vimos en el temario, vamos a empezar con la primera unidad, conceptos básicos para trabajos de fotogrametría digital. ¿Listo? En primera instancia vamos a hacer un pequeño análisis de cuál es la diferencia, no solo en temas fotogramétricos, sino digamos en temas de generación de información geoespacial con respecto a el tipo de captura que se hace. En un principio, la fotogrametría realmente no es un proceso nuevo, realmente fotogrametría se ha venido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial, es más, a finales de la Primera Guerra Mundial como tal ya había algunos avances respecto a la toma de fotografías aéreas para dar reconocimiento, obviamente, pues del campo y de las localizaciones y todos los demás insumos y armamento, logística del enemigo. Entonces, desde este momento ya se empezaba a hacer algunos avances en el tema de fotogrametría, no solo la fotografía como una fuente de información, sino también como un insumo para generar productos cartográficos, para hacer mediciones y demás. Obviamente por el temas tecnológicos, pues la fotogrametría en ese momento se trabajaba, perdón, de forma analógica. Estamos hablando que se hacía captura de fotografías por medio de negativos, los cuales se revelaban. Teníamos fotografías en papel fotográfico, insumos, papel fotográfico, y para poder ya llegar a convertir esa fotografía, esas imágenes en productos cartográficos, en productos geoespaciales, se usaban sistemas analógicos que funcionaban por medio de engranajes y palancas para poder reproducir como tal la posición de esas diferentes fotografías capturadas y permitir trazar planos y hacer medidas sobre las mismas. ¿Listo? Obviamente la salida era analógica, lo que se buscaba en ese momento era lograr un plano que representara como tal el área capturada. Más adelante, cuando empezó a, digamos, mejorar el tema tecnológico, cuando hubo ya varios avances, pudimos ya llegar a contar con escáneres, los cuales permitían digitalizar estas imágenes, ¿sí? Pero antes de eso ya teníamos equipos de cómputo específicos que podían suplir ciertas partes mecánicas de los equipos analógicos que se usaban antes y poder llegar a hacer la identificación de los diferentes movimientos, hacer la cuantificación de las coordenadas que se estaban encontrando en cada una de estas imágenes. Y tenemos entonces dos etapas, una digamos anterior y una posterior en lo que responde en lo que corresponde, perdón, a la fotografía analítica. Una en la que seguíamos usando imágenes eh, en película, imágenes totalmente análogas, estaban reveladas sobre papel fotográfico y las montábamos, pero ya no en equipos netamente analógicos de perillas y engranajes, sino ya equipos que tenían sus perillas y demás, pero también tenían una serie de aditamentos que permitían convertir algunos de esos movimientos en pulsos eléctricos, para ya después generar la cartografía y asimismo poder hacer alguna edición en los tempranos software de procesamiento de información vectorial. Igual, la salida seguía siendo una plancha o una hoja cartográfica en papel que nos permitía entonces reconocer como tal los elementos y medir los elementos que había allí en el terreno. Eh, Como les decía, entonces venimos a una segunda etapa que ya viene a ser un tipo de fotogrametría digital en la que la fotografía aérea seguía siendo capturada de forma analógica en papel fotográfico. Sin embargo, la creación o la generación de escáneres ya permitieron hacer la digitalización de estas imágenes en formatos netamente digitales, en formatos que las unidades de cómputo podían reconocer como una imagen digital. Entonces empezaron a desarrollar asimismo software que pudieran llegar a manipular este tipo de imágenes nuevas, este tipo de imágenes digitales, con los mismos principios de la fotogrametría que se aplicaban desde los instrumentos analógicos
para generar de forma totalmente digital la información geoespacial, los mapas y demás que se pretendía llegar a realizar. ¿Listo? Hay una última etapa que es en la que vivimos hoy en día, que también hace parte de la fotogrametría digital, y es cuando surgen las cámaras digitales como tal. Entonces ya digamos que mediante este avance tecnológico no era necesario pasar por el proceso de el revelado de las imágenes, no era necesario cargar con rollos inmensos de fotografía para poder hacer la captura, sino que ya por medio de un equipo netamente digital se podía hacer la captura directa de las imágenes. Entonces, junto con esto ha venido totalmente de la mano y siempre evolucionando eh, el avance en lo que respecta a los software que se pueden llegar a emplear para el tratamiento de estas imágenes, asimismo como tal, los equipos que hacen la captura, las cámaras digitales, han venido evolucionando y hoy en día ya podemos contar con cámaras de muy buenas prestaciones que antes eran inimaginables, las cuales nos permiten hacer la captura de forma totalmente digital, montarlas en un software sin tener que pasar en ningún momento por ningún proceso de revelado, ningún proceso, digamos, analógico, y llegar a obtener un producto final también netamente digital, representando ahora no solo la cartografía y no solo las mediciones, sino que también podemos tomar esas imágenes digitales y representarlas de forma directa, eh, para poder hacer la apreciación de todo lo que hay allí en el territorio que fue cubierto por estas imágenes de forma correcta. Podemos hacer la validez cartográfica de estas imágenes que siempre tienen una distorsión, y esto lo vamos a ver más adelante, de forma digital, y poder ya incluirlo en otros paquetes informáticos que hoy en día han venido evolucionando y que nos permiten llegar a identificar todos estos temas cartográficos y geoespaciales. Fabián, discúlpame un segundo. Sí, claro. ¿Será que tú podrías acercar un poco el micrófono? Es que te escuchamos un poco lejos y tengo aquí unos comentarios respecto a eso, ¿vale? Listo, perfecto. ¿Aquí me escuchan mejor? Muchísimo mejor, claro que sí. Vale. Entonces voy a procurar tener el micrófono más cerca a la boca para que la comunicación sea más clara. Listo. Continuando, entonces, hay unos conceptos básicos específicos que vamos a tratar de abordar aquí. Estamos hablando de posicionamiento, sistemas de referencia, proyecciones cartográficas, coordenadas de aplicación, ya netamente lo que va de fotogrametría digital, georreferenciación directa, perdón, y puntos de control. Todo esto hace relación justamente al proceso fotogramétrico. Esto, digamos que a la parte básica, porque ya más adelante vamos a ver temas muy específicos de cómo es que se desarrolla el proceso fotogramétrico como tal. ¿Listo? En primera instancia, conceptos básicos de fotogrametría. Básicamente, lo que busca la fotogrametría es, por medio de las imágenes como tal, reconstruir de forma tridimensional los objetos que están capturados en la misma. ¿Listo? Es aquí técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas, pero en este caso, para llegar a hacer esto, que es la localización, vamos a usar las imágenes capturadas. ¿Listo? Ahí, como ustedes pueden ver en la imagen, la Tierra realmente no es una esfera. Esto, digamos que ya nos lo habían eh, enseñado desde la educación básica, que la Tierra no tiene una forma realmente esférica. Sin embargo, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, hay unas discrepancias en la forma que tiene la Tierra de acuerdo a la forma también en la que cambia el valor de la gravedad en los diferentes puntos de la misma. Entonces, realmente la Tierra tiene una forma como de una papa, lo han dicho por ahí, y digamos que esto complica el tema del geoposicionamiento. Hoy en día, afortunadamente, pues la tecnología ha avanzado mucho. Contamos con equipos GNSS, que son una serie de constelaciones de satélites que nos proveen todo el tiempo coordenadas posicionales de cualquier punto en la Tierra en el que estemos, siempre y cuando contemos con una antena específica como la que vemos allí en la imagen, que nos permite leer las señales que emiten estos satélites.
¿Listo? Gracias a esto es que podemos llegar a definir la coordenada, como bien dice aquí el texto, de cualquier punto de la Tierra en el espacio. Pero pues para definir una coordenada necesitamos un punto de partida. Entonces para esto se han desarrollado mm, modelos o sistemas de referencia en los cuales se genera como tal ese punto de partida y asimismo las unidades en las que se puede llegar a medir. Vimos justamente en la diapositiva anterior que la Tierra tiene una forma que realmente no es regular. Entonces llegar a definir planos o definir proyecciones sobre una forma tan irregular realmente es muy difícil. Entonces, y esto ya pasó, digamos, empezó pues desde finales de los 1800, una serie de matemáticos empezaron a tratar de generar definiciones un poco más sencillas o simplificadas que permitieran describir la forma de la Tierra. ¿Listo? Entonces, para eso se generó una figura matemática que es el elipsoide. ¿Vale? ¿Qué es el elipsoide? El elipsoide es una elipse con unas dimensiones específicas que se pone a rotar. En este caso, es una elipse con dimensiones muy cercanas a las que tiene el planeta o parte de él que se pone a rotar y entonces lo que hace es una forma como de huevo, por decirlo así. Ese huevo, entonces, es una forma que se adapta mucho a toda la forma de la Tierra o a parte de esta. ¿Listo? Y se usa ¿por qué? Porque es que una elipse, un elipsoide, perdón, es una figura matemática, pues, digámoslo entre comillas, sencilla. Un elipsoide es una figura que son tres funciones cuadráticas en las coordenadas x, y, z. Entonces, a encontrar cualquier punto sobre la superficie de ese elipsoide se resume en resolver una ecuación de tres funciones cuadráticas en cada una de sus ejes respectivos. Es mucho más sencillo matemáticamente hablando que tratar de encontrar entonces un punto en esta superficie tan irregular como es la Tierra. ¿Listo? Sin embargo, pues obviamente no representa de forma totalmente acertada la superficie de la Tierra. Como podemos ver, perdón un momento, como podemos ver acá en esta gráfica. ¿Listo? La forma de la Tierra realmente es muy variopinta, sin embargo, estos diferentes elipsoides pues realmente se aproximan mucho a la forma general, pero existen diferencias. Esas diferencias o esta forma irregular se llama geoide. El geoide realmente, como podemos ver aquí en esta imagen inferior, hace relaciones a el nivel medio del mar y la prolongación que tiene este por debajo de las superficies continentales. ¿Vale? Si el nivel medio del mar se prolongara por debajo de la Tierra, entonces tendría una posición específica y por tanto, para nuestro caso, si ustedes se fijan siempre, las alturas se suelen medir sobre el nivel medio del mar. Entonces, desde aquí es donde parte el punto base del que se hacen las mediciones altimétricas de todos los puntos de la superficie terrestre. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasa? Como hay unas pequeñas diferencias entre estos dos, tanto el elipsoide, que es esa figura matemática sobre la que podemos hacer cálculos fáciles, y el geoide, que es esa línea que representa el nivel medio del mar en cada uno de los puntos de la Tierra, entonces se suele llegar a determinar mediante unos mapas que ya existen específicos esta n, que son las ondulaciones geoidales, que básicamente dice la diferencia justamente entre el elipsoide y el geoide. ¿Vale? ¿Esto con qué fin se hace? Pues para que sigamos usando las coordenadas x, y sobre el elipsoide, que son mucho más fáciles de identificar, pero para la coordenada z, pues de acuerdo al proyecto, de acuerdo a lo que se esté pretendiendo llegar a realizar, pues entonces hagamos las correcciones respectivas de alturas para encontrar realmente la altura sobre el nivel del mar de cada uno de los puntos de la superficie. ¿Listo? Eh, Hoy en día, el elipsoide que se usa de forma más generalizada es el
WGS84. ¿Por qué? Porque es que los sistemas de posicionamiento satelital, o GNSS, Global Navigation Satellite System, funcionan sobre este elipsoide. Este elipsoide lo desarrolló el USGS de Estados Unidos, precisamente en más o menos la década de los 80, por eso se llama 84, que hace relación al año en el que se promulgó, y funciona de forma más o menos buena en la totalidad del globo terráqueo. Y se hizo justamente así para garantizar que todos los sistemas satelitales, en este caso de Estados Unidos, y hoy en día ya adoptado por la gran mayoría de países del mundo, entonces funcionaran de forma adecuada. ¿Listo? Por eso es el que tiene hoy mayor, digamos, extensión, que tiene mayor uso. Sin embargo, no es el único que existe. Como les decía hace un rato, hay muchos elipsoides que se han generado a través de los tiempos, de por sí que antes, cuando se generaba la cartografía de un país específico, se solían hacer elipsoides locales, elipsoides que definían muy bien la forma de la Tierra en ese sitio específico donde se pretendía. Pero ¿cuál era el inconveniente de esto? Pues que entonces, cuando se pretendía hacer el empalme entre la cartografía de un país y otro, pues no coincidían para nada, porque cada uno tenía su propio elipsoide y asimismo su propio sistema de referencia y de coordenadas, que dentro del mismo país funcionaba muy bien, pero cuando se empezaban a alejar como tal, pues ya no tenía el mismo, digamos, la misma precisión. Asimismo, pues los orígenes como tal variaban entre un país y otro y por ende no se podía llegar a tener una cartografía, digamos, continua. Por eso también la implementación tanto de los sistemas satelitales como de un elipsoide de cobertura global generalizado y adoptado por la gran mayoría del mundo ha permitido justamente que la cartografía a nivel global pues, pueda llegar a ser continua y pueda ser, digamos que, interoperable entre sí. ¿Listo? Entonces, aparte de este tema que como les había dicho, el elipsoide nos permite encontrar diferentes coordenadas en su superficie y pues de ahí extraer las alturas. La representación suele hacer, y hoy en día sigue siendo así, se suele hacer en un plano. En tiempo pasado se hacía así, pues porque era digamos que el material con el que se podría llegar a hacer cartografía, se podían generar mapas y trabajarlos y llevarlos de diferentes formas, digamos, más fácil. Hoy en día pues, ya tenemos mapas digitales y demás, sin embargo, se suelen seguir usando planos, porque es que es una representación sencilla, bidimensional, que nos permite llegar a conocer de forma directa lo que hay allí en el terreno. ¿Listo? Entonces se siguen usando mapas planos para generar o para representar la información que hace parte como tal del territorio. Sin embargo, ese mapa plano hace relación o representa una parte, una porción de la superficie terrestre. Y esta superficie terrestre, pues, asimismo tiene distorsiones, tiene variaciones en sus dimensiones producidas por la curvatura de la Tierra. Cuando hablamos del sistema de referencia, pues entonces tiene variaciones producidas por la curvatura del elipsoide. Entonces, pensando en esto, se empezaron a generar sistemas de proyección, que es poder representar estos elementos curvos en un plano. ¿Listo? Eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Dentro de la, digámoslo así, esfera que representa la Tierra, y esto también, digamos que casi todos lo hemos visto y nos acordamos de nuestra educación básica, que cualquier punto de la Tierra se puede escribir en coordenadas, en este caso de latitud y longitud, medidas angularmente. Latitud hace relación a los ángulos medidos entre el ecuador, que es esta línea eje perpendicular al eje de rotación de la Tierra, y hacia el norte o hacia el sur. La latitud puede llegar desde 0 a 90 grados norte o a 90 grados sur. ¿Listo? Y la longitud, que se mide también en grados,
pero desde un meridiano de referencia, o sea, una línea específica que también se determinó y se acordó internacionalmente que iba a ser esta la línea, que es el meridiano de Greenwich, que pasa aquí por Londres, que es la que se toma como referencia y como punto cero de la medición. Entonces se puede medir latitud este y latitud oeste. Con estos dos valores angulares podemos encontrar cualquier coordenada dentro de esa, entre comillas, esfera que representa el globo. ¿Listo? Sin embargo, acá vemos justamente el ejemplo clarísimo de por qué es que se usan diferentes sistemas de proyección, que es tratar de llevar esa figura curva, esa figura redonda de la Tierra o del elipsoide a un plano. Entonces, para esto, ¿qué se hace? Se usan diferentes métodos, como por ejemplo una proyección plana, una proyección cónica, como vemos aquí en la imagen, o una proyección cilíndrica. ¿Qué es lo que pretenden estas proyecciones? Si nosotros pusiéramos una hoja de papel sobre la Tierra en un punto específico, este punto se llama datum, y desde el centro de la Tierra proyectáramos líneas, como si pusiéramos una bombilla en el centro de la Tierra y la Tierra fuera un acetato transparente. Entonces, lo que se refleja sobre el papel es algo así como lo que vemos acá. Aquí lo que se hizo justamente con ese método es sobre el plano, sobre el papel, proyectar los elementos que están aquí en el globo terráqueo. ¿Listo? Hay diferentes sistemas de proyecciones planos, cónicos y cilíndricos porque cada uno se amolda de diferentes formas a la curvatura de la Tierra. Me explico. Voy a hacer un momento aquí un cambio. ¿Listo? La Tierra como tal habíamos dicho que es una especie de huevo, ¿cierto? No es realmente redonda como tal, sino que tiene cierto achatamiento a los polos. Y así mismo es como se ha generado como tal el elipsoide. Entonces, precisamente por esta forma que tiene la Tierra, las proyecciones planas suelen tener un buen efecto o generar una buena proyección en las zonas cercanas al polo. Si se fija, esa forma curvada, achatada que tiene la Tierra hacia los polos hace que en estas partes polares norte y sur la proyección plana dé un buen resultado. Haya gran parte de la Tierra que se pueda llegar a ajustar sin tener distorsiones usando este tipo de proyección. Ahora, las proyecciones cónicas, por ejemplo, tienen un buen resultado o generan una buena proyección cuando estamos hablando de latitudes medias sobre la Tierra, precisamente por ese mismo fenómeno de el achatamiento en los polos. ¿Listo? Entonces, si hacemos un conito, pues ese conito va a tener una muy buena representación de estas latitudes. ¿Vale? Las proyecciones cilíndricas se suelen usar en las zonas o cerca de las zonas ecuatoriales. ¿Listo? Precisamente por lo mismo, por el tema del achatamiento de la Tierra. Entonces, este tipo de proyecciones es como si la Tierra estuviera encerrada en un cilindro. Vamos a volver a la presentación. Tal cual como se ve aquí. Entonces, lo que nos permite justamente es tener una buena representación de esos elementos sin tener distorsiones cerca al ecuador. ¿Listo? Por eso, si se fijan también aquí, los ejemplos lo muestran claramente. Zonas polares es donde mejor se adopta el sistema de proyección plano, zonas con latitudes medias, sistema de proyección cónico, y zonas cilíndricas, los sistemas de proyección eh, que se usa para las zonas cercanas al ecuador. Entre más nos alejemos del punto donde esa hoja de papel, por decirlo así, toca la Tierra, entonces va a haber mayores distorsiones, como podemos ver aquí en este caso en la proyección cónica y también aquí donde se aleja. ¿Listo? Acá se ve clarísimo que entre más nos acercamos al ecuador, pues hay más distorsión de lo que se refleja allí en el plano. ¿Vale? Vale. Ya habíamos hablado un poquito de este tema. WGS 84, WGS quiere decir World Geodetic System,
que es un sistema de coordenadas geográficas que tiene cobertura global, que permite localizar cualquier punto de la Tierra sin necesidad pues, de usar ningún otro dato adicional, únicamente 3 coordenadas X, Y, Z. Acordémonos que el elipsoide justamente lo que busca es eso, generar y hacer cálculos dentro de una figura geométrica sencilla, no como la superficie de la Tierra o la forma real de la Tierra, que pues varía mucho. Y justamente la necesidad de generar este sistema de referencia surgió porque al momento de iniciar la carrera espacial, pues se empezaron a descubrir muchas cosas. Una de ellas es que cuando se logró posicionar satélites artificiales alrededor de la Tierra, se dieron cuenta que estos no seguían una órbita netamente elíptica o circular, sino que empezaban a subir y a bajar con respecto a la posición en la que se pretendía o se calculaba que iban a estar en un momento determinado. Entonces, haciendo observaciones ya con mayor precisión, se dieron cuenta que donde había zonas específicas, por ejemplo, con alta densidad en la capa, en la corteza terrestre, por ejemplo, donde había minas de metales ferrosos o de materiales ferrosos, perdón, o por ejemplo rocas metamórficas o donde la corteza terrestre es más gruesa, pues asimismo había más masa debajo del satélite y por ende había mayor gravedad. Eso hacía que la órbita del satélite en esas zonas pues se bajara, porque la Tierra atraía o atrae, porque pasa todo el tiempo, atrae de mayor forma o más fuertemente el satélite. Entonces, el satélite para continuar con su órbita en ese punto específico tiene que bajar como tal su posición. Y pasa lo mismo en sentido contrario, donde hay zonas en las que la corteza es muy fina, zonas donde hay, por ejemplo, domos salinos o donde hay rocas sedimentarias o donde hay elementos de densidad, lo que hace que pues en esos sitios la gravedad sea menor. Por ende, entonces ahí es cuando la órbita del satélite se sube. ¿Listo? Se hizo justamente este tema WC84 para llegar a acercarse a esa definición de la Tierra, de esos sitios donde la gravedad cambia y de esos sitios en donde, justamente de acuerdo a esos valores gravimétricos, debajo de los continentes debería estar el nivel medio del mar. ¿Listo? Por eso fue que se dieron los estudiosos de esa época a generar este elipsoide para poder partir de allí de forma global con un marco de referencia específico. ¿Listo? Basándonos en eso, hoy en día los sistemas satelitales pues funcionan usando coordenadas dentro del elipsoide WGS84. Entonces, ¿cómo funciona el sistema satelital? Más o menos es algo como lo que vemos acá. En realidad, los satélites son emisoras de radio. Los satélites tienen un reloj atómico en su interior y lo que hacen es emitir frecuencias, una frecuencia codificada. Entonces, esa frecuencia viaja desde el satélite en todas direcciones hacia la Tierra. Cuando una antena GNSS detecta la señal de este satélite, pues también asimismo la detecta dentro de un tiempo específico. Entonces, la distancia que hay entre el satélite y la antena se calcula por la diferencia que hay entre el momento en que se emitió esta señal de radio versus el momento en que fue recibida por la antena GNSS. Entonces, cuando el software o bueno, la antena empieza a detectar esas diferentes em, distancias a los diferentes satélites, es cuando puede llegar a identificar en qué punto está, haciendo un proceso muy similar a la triangulación. ¿Listo? Empieza a medir distancias desde un satélite, distancias desde el otro, distancias desde el otro, y así entonces va cada vez cerrando más el sitio en el que está localizada como tal la antena o ese receptor GPS o GNSS. ¿Cuál es la diferencia entre GPS y GNSS? GPS quiere decir Global Position System, que fue la primera constelación de satélites que
se lanzó y que empezó a operar, que pertenece al gobierno de los Estados Unidos. ¿Listo? GNSS es como la definición genérica de los sistemas de posicionamiento satelital. La sigla GNSS, ya lo habíamos dicho, quiere decir Global Navigation Satellite System, o sea, sistemas de navegación satelital de cobertura global. Hoy en día existen varias constelaciones GNSS, una de ellas es la constelación GPS, que es como, digamos, conocemos todos el término de forma genérica, sin embargo GPS hace alusiones a una de las constelaciones existentes. La otra más importante es la GLONASS, que hace parte de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, pues hay otras, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Los sistemas de posicionamiento satelital no son infalibles. Realmente tienen varios factores que influyen que la precisión de las coordenadas que se encuentran mediante el uso de estas antenas se puede llegar a obtener varíe. ¿Ok? Algunos de estos precisamente son, como vemos aquí en el ejemplo, la distorsión que provoca la atmósfera en la señal de radio que emite cada uno de estos satélites. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta unas ciertas correcciones ionosféricas, de la parte con carga iónica o con carga eléctrica que tiene la atmósfera para poder compensar estos desajustes. ¿Sí? La configuración que tienen los satélites al momento de hacer la lectura. Entre más separados estén los satélites entre sí, pues mejor va a ser la determinación de la coordenada del punto en el que estamos. ¿Listo? Estos satélites de navegación, satélites que se usan como faro para emitir la señal GNSS, giran alrededor de la Tierra más o menos en órbitas así, muy cercanas a los polos. Mientras la Tierra va girando, el satélite va haciendo esto. Entonces, estas constelaciones GNSS suelen tener órbitas así de esta forma, muy cercanas también a los polos. Y en la misma órbita suelen poner 3, 4, 5 satélites en línea. ¿Sí? Y hay muchas órbitas. Entonces hay una aquí, hay otra por acá al ladito. Todas más o menos así, muy, muy agudas con respecto al polo. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que con unas pocas órbitas se garantice que en cualquier punto de la Tierra vamos a tener visual o línea directa con varios satélites para lograr esto, que haya redundancia en los datos, que se pueda medir la distancia desde un satélite, desde el otro satélite, desde el otro satélite y podamos con nuestra antena GNSS recibir datos de todos estos satélites y poder llegar a determinar esta coordenada con mayor precisión. Sin embargo, cuando tenemos lecturas desde muchos satélites, pero todos están muy cercanos, pues la lectura tiende a fallar. Me explico. Voy a pasar de nuevo al gráfico. Perdón. Si tenemos un satélite así y otro satélite así, digamos, el punto donde se intersectan esas dos señales, pues es más fácil llegar a determinarlo que cuando tengo un satélite así y un satélite así, porque entonces ya hay mayor incertidumbre en la posición. Voy a graficarlo de pronto mejor. Si se fijan, el ancho específico que tienen estas dos líneas cuando se cruzan es este, mientras que el ancho específico que tienen estas dos líneas cuando se cruzan es este. Eso es casi 3 veces entre esta posición y esta posición. Más o menos pasa lo mismo con las señales satelitales. Por eso se busca que los satélites estén separados entre sí en vez de estar muy juntos. Si tenemos muchos satélites, pero están todos muy juntos, pues entonces va a pasar esto. Y la determinación como tal de la
de la posición, sobre todo en Z, en la vertical, pues se va a ver afectada. Por esto hay un valor específico que es el PDOP, que es como la configuración geométrica de los satélites que se están leyendo. ¿Listo? Hay otros problemas que, digamos, hacen que la lectura como tal tenga ciertas imprecisiones y son las interferencias que hay con elementos que hay en el territorio. Por ejemplo, cuando se hace la lectura cerca a antenas de telecomunicaciones o a líneas eléctricas de alta tensión, pues entonces estos elementos pueden hacer que la onda de radio se distorsione. O asimismo también hay otra serie de elementos que hacen parte del territorio en las que la onda del satélite refleja y hace que llegue a diferentes tiempos a la antena GNSS, perdón, que en este caso está localizada aquí en este tractor. Entonces, esas diferencias en tiempo de la onda directa y la onda reflejada hacen que haya problemas en la lectura. ¿Listo? Esos son simplemente temas que hay que tener en cuenta respecto a los sistemas GNSS. En temas de fotogrametría, si ustedes se fijan, y me voy a volver un poquito acá, esta medida instantánea que hacemos por medio de un sensor GNSS de una antena, no sé si se hayan dado cuenta cuando los topógrafos y demás realizan esta clase de levantamientos de coordenadas usando esta tecnología, realmente ellos posicionan su antena, este elemento que vimos aquí en la primera diapositiva, y lo dejan posicionado allí bastante tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque es que la lectura instantánea, o sea, la lectura que se hace en algún momento de todos los satélites, realmente tiene una precisión baja. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la lectura, realmente, en términos generales, por más bueno que sea la antena, logramos determinar esa coordenada en la que estamos nosotros parados y por lo general un radio de 3 metros o 1 metro de acuerdo a la antena con la que estemos usando. O sea, realmente hay un alto grado de incertidumbre con respecto a la posición en la que está localizada esa antena. Entonces, los topógrafos, la gente que se dedica a hacer este tipo de lecturas, dejan el equipo allí parado y hacen muchas lecturas durante mucho tiempo. Lo dejan allí estacionado 1 hora, 2 horas, 3 horas, muchas veces más tiempo. ¿Para qué? Para que haya varias lecturas de las diferentes configuraciones de los satélites y poder llegar a determinar una, una coordenada un poco más precisa. Me explico. Cuando se hace una lectura instantánea, como les digo, entonces digamos que podemos llegar a determinar. Esta fue la primera lectura que se hizo. Después se hizo una por acá, por acá. Muchas veces estas antenas se pueden leer una vez cada segundo, una vez cada 15 segundos, una vez cada 5 segundos, de acuerdo a la configuración que se le ponga. Pero cada una de esas lecturas viene siendo uno de estos puntos. ¿Sí? Vale. Entonces, realmente cada una de estas tiene una diferencia en posición. No es como tal un dato exacto, pero nosotros requerimos encontrar realmente la coordenada real en la que estamos posicionados. Entonces, al hacer muchas lecturas, lo que se logran en últimas es una nube de puntos en la cual sí podemos llegar a determinar por medio de procesos estadísticos cuál es la coordenada central de esa nube de puntos. Este punto que estamos viendo acá viene siendo la coordenada que estadísticamente están mostrando estas lecturas que se hicieron por medio de GNSS. ¿Listo? ¿Y por qué pasa esto? Porque es que estamos hablando que estamos haciendo mediciones de distancias desde satélites que están en órbitas a cientos de kilómetros de tierra. O sea, llegar a tener un ajuste de una precisión, perdón, de 1 metro, de 50 centímetros en una lectura que se hace una sola vez, realmente es un dato muy bueno. ¿Sí? No podemos desvirtuar la calidad que estamos obteniendo. Sin embargo, nosotros para nuestros procesos necesitamos una mejor calidad. Por eso se usan estas rutinas específicas de levantar muchos puntos, tener redundancia de datos para poder hacer un análisis estadístico y llegar a determinar una coordenada específica ya con mucha mayor precisión.
¿Listo? Solo para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces, ¿pero qué pasa cuando usamos este tipo de coordenadas para fotogrametría? La aeronave, llámese avioneta, helicóptero, dron, dirigible, paloma, lo que sea que tenga, que vuele, que sea la plataforma aérea y tenga nuestros equipos sensores, nuestra cámara fotográfica y demás, desafortunadamente no se puede quedar quieta en el aire. Así sea un helicóptero, se mueve en el aire, ¿sí? Entonces, por esa necesidad, todas las coordenadas que capturamos por medio de los sistemas GNSS realmente son coordenadas instantáneas, son coordenadas que se toman una vez y la aeronave sigue moviéndose y pues no puede quedarse allí el tiempo suficiente para tener redundancia en las lecturas y poder llegar a determinar con alto grado de precisión, pues la coordenada de donde se tomó la imagen, que este dato es súper clave para cuando vamos a hacer el procesamiento de las mismas. Entonces, se suelen usar métodos auxiliares para aumentar la precisión de estas coordenadas que se encuentran en cada uno de los sitios donde se tomó la imagen. ¿Listo? Se suelen usar métodos diferenciales, que es lo que se dice acá, corrección diferencial por GPS, que básicamente, ¿qué son? Em, Se usan en términos generales para hacer topografía. Sin embargo, la metodología se usa y se aplica de forma exactamente igual cuando la usamos en nuestras capturas hechas por dron. ¿Listo? Hay un punto base, que es un punto del que conocemos las coordenadas. Puede ser un punto que salió de un levantamiento topográfico anterior, puede ser un punto que en el mismo posicionamiento GNSS se le están encontrando sus coordenadas, ay, perdón, o puede ser un punto, por ejemplo, que pertenece a la red geodésica del país, una plaquita de estas de bronce o de otros metales que incrustan allí en el suelo y que hicieron un levantamiento muy específico, muy preciso, y le determinaron dentro del sistema de referencia que estamos trabajando, le determinaron con alto grado de certeza sus coordenadas específicas. ¿Listo? Se posiciona una estación que se llama base. En ese punto, que acá dice muy claramente, tiene coordenadas conocidas, X, Y y Z. ¿Listo? Y se usa otro receptor GNSS, otra antena. ¿Listo? Esta antena es el rover, es una antena que se va moviendo. Para el caso de la topografía, entonces hay un operario que se lleva la antena y la posiciona en los diferentes puntos. ¿Listo? Los dos receptores leen los diferentes satélites que están allí en las constelaciones GNSS. ¿Listo? Pero como este no se puede dar el lujo de quedarse quieto, entonces el antena base lo que hace es, por medio de radio, enviar correcciones a la antena rover para decirle en qué situación está para compensar esas diferentes lecturas. Me explico, ¿verdad? Esta es la antena base y está en un punto con coordenadas conocidas. Este punto yo conozco X, Y y Z. Y hay otro tipo, que para nuestro caso específico va a ser el que esté montado en nuestro dron. Ese, esa aeronave tiene una antena GNSS también, que todo el tiempo está leyendo los satélites. ¿Listo? Bajémosla un poquito. Y tenemos nuestros satélites, que los satélites tienen órbitas que quisiéramos que fueran regulares, pero tienen sus discrepancias. Esta es la órbita de un satélite, esta es la órbita de otro satélite, así, súper chuecas. Estamos exagerando, ¿no? Porque eso realmente no pasa así, pero pues digámoslo así. En cualquier momento, digamos, cuando hay un satélite posicionado aquí en este punto, entonces ese satélite
envía señales GNSS, perdón, a los dos receptores. Y asimismo, entonces, cualquier otro satélite en cualquier otro sitio, momento de tiempo, pues envía las mismas señales al otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando este equipo, esta antena, lee la coordenada instantánea, o sea, donde se supone que cayó la coordenada, se supone que el equipo está posicionado aquí. Este es el punto, este de acá, que le conocemos sus coordenadas X, Y, Z, con alto grado de precisión. Pero cuando leyó esta medida, entonces la leyó por acá. Tiene una diferencia en X y en Y con respecto a la coordenada original. Entonces lo que hace esta antena por medio de ondas de radio es transmitirles corrección a la antena del GNSS que está en este caso en nuestro dron. Entonces lo que le dice básicamente, antena del dron, usted leyó que la coordenada era acá, pero realmente no. Entonces la coordenada que yo leí en ese mismo instante es tanto hacia abajo, tanto hacia el este y tanto hacia el norte. Entonces lo que hace el software es hacer esa misma corrección momento a momento para determinar con alto grado de certeza o mejorar la precisión de esta coordenada que leyó de forma instantánea, ¿no? Y acercarla a la coordenada real, gracias a esta misma corrección que leyeron al mismo tiempo la base y el GNSS que hace parte de la aeronave. ¿Listo? Por eso es que se posicionan estaciones base y que se comunican por medio de ondas de radio directamente con el dron. ¿Listo? En topografía funciona exactamente igual. Este sistema que estábamos viendo acá se llama, eh, perdón, RTK. RTK funciona por ondas de radio, así tal cual como lo acabamos de describir. ¿Listo? Cuando no se usa ondas de radio porque puede que la aeronave esté muy lejos o haya obstáculos entre la antena base y el receptor de la aeronave, porque hay una montaña, hay cables eléctricos o lo que sea, entonces igual se usan son los datos de la base, las diferentes lecturas de los diferentes satélites en diferentes tiempos y los datos del GNSS que está montado en nuestro dron. Después, ya en oficina, se empiezan a comparar, esto lo hace el software directamente, de cómo fueron las lecturas de la base versus cómo fueron las lecturas de la aeronave y hacen esa corrección diferencial. ¿Listo? Entonces, las diferencias acá son corrección diferencial, se hace en oficina. Mientras se ejecuta el vuelo, se tiene encendida la estación base, ¿sí? Y la corrección RTK se hace de forma directa al momento de la ejecución del vuelo. ¿Listo? Los parámetros de corrección PPK, digamos que son muy parecidos a la corrección diferencial, sin embargo, están enfocados netamente a vuelos que se ejecutan mediante el uso de drones, ya que las antenas, digamos que tienen ciertas prestaciones diferentes a las que se suelen usar en topografía convencional. Pero básicamente lo que se hace con una base, ya sea que se use una corrección diferencial, o sea, en oficina después de haber ejecutado el vuelo, o una corrección RTK, o sea, de forma directa al momento de estar haciendo la captura, o también en oficina, pero enfocado al tema de los drones, es tratar de mejorar la precisión posicional de cada uno de estos sitios en donde nuestra aeronave hace una captura de una imagen. ¿Para qué? Para conocer esas coordenadas X, Y, Z que tuvo el sensor al momento de hacer cada toma y poderlas reconstruir después para hacer ya estas medidas tridimensionales de las que estábamos hablando. ¿Listo? No sé si tengan preguntas al respecto. Fabián, Sí. te comento, tenemos aquí una pregunta de Argelis respecto al tema de GPS y GNS. Dice,
¿Cómo podemos reconocer que la solución obtenida por el receptor GNSS no es correcta? Ujú. Bueno, ese ya es un tema específico de GNSS. Y al momento de hacer los reportes, o sea, de generar la coordenada como tal, el reporte muestra unos residuales. Me explico. Realmente la antena GNSS es un receptor de radio. Y en términos generales, digamos que el archivo base con el que funciona este tema se llama RINEX. Es un archivo de texto, pero realmente dentro de ese archivo de texto hay un poco de cifras codificadas y demás. ¿Qué significan todas estas cifras? Estas cifras lo que dicen es que esa antena, estando allí parada, estaba leyendo tal satélite y que encontró tal lectura a tal hora GPS, ¿listo? Dentro del el sistema, digamos, sincronizado que hay globalmente. Entonces, con esos datos de cada uno de los satélites en cada momento que la antena hace una lectura, eh, cuando este RINEX se procesa, entonces, dentro del mismo software de procesamiento ya hay unos valores específicos en los que se empieza a analizar las diferentes lecturas que se hicieron. Por ejemplo, cuando hay lecturas extremadamente largas, ya el software empieza a decir, esto está raro, esta distancia que me está dando desde el satélite hasta ese sensor, digamos como que no concuerda con todas las otras. Ahí empieza a generar como alertas. Y como les decía, realmente lo que estamos haciendo es un estimado de las coordenadas. Me voy a pasar de nuevo aquí al tablerito. A ver, tenemos un satélite, otro satélite cualquiera, otro satélite cualquiera. Realmente la configuración de los satélites sí es así como más o menos la estoy pintando. Todos están más o menos lejos entre sí. ¿Sí? La superficie de la Tierra y aquí es donde está la antena. ¿Vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es medir estas distancias. Pero pasa, perdón, vamos las más derechitas, pasa que esas distancias pues a veces fallan. ¿Qué es este ejemplo que muy a propósito hice acá? De acuerdo a los datos que tiene la antena, si este satélite emitió una señal a tal hora, estamos hablando de que la señal de radio viaja a la velocidad de la luz, y llegó al satélite, digamos, tarde, por ejemplo, lo que habíamos visto en alguna diapositiva anterior, porque es que rebotó en otro sitio, por ende la distancia que recorrió es más larga, llegó tarde. Eso hace que ya esta señal de este satélite empiece a ser dudosa con respecto a todos los demás. El software, cuando tiene todas estas lecturas, ese RNS tiene ese listado de satélite 1, distancia 1 en tiempo 1, satélite 2, distancia 2 en tiempo 2, satélite 3, distancia 3 en tiempo 3, y así. ¿Ok? Entonces, cuando él empieza a procesar eso, encuentra esas coordenadas, esos sitios donde se cruzan todos estos rayos, que son la coordenada, las líneas de vista desde el satélite hasta la antena, esas distancias, empieza a cruzarlas y en cada una de esas posiciones hace como un ajuste de red. Si estos son 1000 kilómetros y acá hay 1200 y acá hay 500 y acá hay tan, y como conozco estas coordenadas de los satélites en su órbita, entonces puedo llegar a determinar esa coordenada específica de mi antena GNSS. Al momento de hacer todo ese procesamiento que se hace todas las veces que haya lectura, lo que les decía, digamos, si ponemos una antena a leer cada segundo durante una hora, pues vamos a tener 3600 lecturas en cantidad de satélites, 14, 15 por lo general. Entonces, en cada uno de esos puntos, el software hace un procesamiento, un ajuste y detecta cuáles están fallando, cuáles no, cuáles jalan para un ladito, cuáles jalan para otro. Al final del ejercicio, el software hace este análisis para todas las lecturas que hizo y nos provee también de forma estadística un residual. Ese residual ya nos permite determinar cuál es la precisión en coordenada X, Y, Z que tiene ese punto. O sea, el software dice
que ese punto tiene una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z con unos valores específicos. Y hay unos deltas, ¿sí? o unos, o unos valores de tolerancia. Entonces estamos en esta coordenada más o menos tantos centímetros. Suele ser en centímetros esa diferencia. O sea, esta coordenada X que está proporcionando al final del procesamiento el software, dice que es un valor específico, pero que puede estar ahí o medio centímetro, 1 centímetro, 3 centímetros alrededor. Entonces, la coordenada en última dice, usted está aquí posicionado y o en cualquier sitio de estos. Esa es la precisión que provee el procesamiento. Obviamente, si este valor es muy grande, pues entonces la precisión del levantamiento realmente es baja. ¿Sí? Y así mismo pasa con las señales o las posiciones de el GPS o el GNSS que está en la aeronave, una vez hechos estos ajustes.